Fue filósofa, astrónoma y matemática en una ciudad rota por el fanatismo. Hipatia de Alejandría fue la última luz del pensamiento clásico, y su historia es tan poderosa como trágica. Suscríbete a Crónicas Alejandrinas para descubrir los grandes secretos de la historia que nunca te contaron. Y ahora, acompáñanos a conocer a la hija del saber. No fue un emperador. No fue un general. No fue un mártir. Fue una mujer. Y su nombre fue Hipatia. Nació en Alejandría a mediados del siglo IV, en una ciudad donde el conocimiento aún brillaba, aunque ya bajo la amenaza de las sombras. Era hija de Teón, un matemático y astrónomo de renombre, asociado con los últimos vestigios del Mao Zedong. Desde niña, Hipatia no escuchó cuentos de hadas, escuchó geometría, astronomía, lógica. Y eso la cambió para siempre. Teón no solo le enseñó a pensar, sino a desafiar. No solo le mostró números, sino que le enseñó a preguntar qué había más allá de ellos. Y en una época en la que el saber ya comenzaba a ser vigilado, eso era una forma de resistencia. Hipatia creció entre manuscritos, instrumentos astronómicos y fórmulas matemáticas. Estudió geometría euclidiana, álgebra, mecánica de los cuerpos celestes, ética platónica. Se formó en la tradición neoplatónica, donde el conocimiento era más que ciencia, era virtud. Pero Hipatia no se encerró en los libros. Salía a la calle. Enseñaba. Pronto, se convirtió en una maestra pública. Una filósofa. Una guía intelectual. Los ciudadanos se reunían para escucharla hablar de los movimientos de las estrellas, del alma, del orden del universo. Hombres. Gobernantes. Paganos y cristianos. Su aula era la ciudad misma. ¿Te imaginas lo que eso significaba? Una mujer, en el siglo IV, hablando con autoridad, sin pedir permiso, sin ocultarse, enseñando a razonar en un mundo que comenzaba a temer la razón. No escribía para entretener, escribía para entender. Se le atribuyen comentarios a obras de Diofanto y Apolonio, y revisiones de los tratados de su padre. Aunque poco ha sobrevivido, los ecos de su trabajo han llegado hasta nosotros como susurros que se negaron a morir. Pero no todo era admiración. Porque mientras ella enseñaba, el mundo cambiaba. El imperio romano ya no era pagano. El cristianismo, antes perseguido, ahora era poder. Y Alejandría era un campo de tensión. Las calles estaban llenas de rumores, intrigas, fanatismos. Y Hipatia, con su mente brillante y su independencia, destacaba demasiado. Una mujer culta, libre, respetada por políticos, ajena a toda religión. Para algunos, eso era una amenaza. Para otros, una herejía viviente. Pero ella no se detuvo. No suavizó su discurso. No buscó protección. Siguió enseñando, caminando con su túnica entre templos derruidos y nuevas iglesias. Porque para Hipatia, el conocimiento no era una elección. Era un deber. Y mientras en las alturas se agitaban conspiraciones, ella solo miraba al cielo, buscando patrones en las estrellas. Hipatia no solo pensaba. Hipatia hablaba. Y cuando lo hacía, la ciudad escuchaba. Alejandría, en el siglo V, era un crisol tenso. Pagana en su pasado, cristiana en su presente, fracturada en su alma. Una metrópolis de comercio, cultura y conflicto. En ese escenario, Hipatia se convirtió en algo más que una maestra. Se volvió una figura pública. Una influencia. Una brújula para quienes aún creían que la razón podía mediar entre el caos. Vestía con sobriedad. Caminaba sin escolta. Y desde su cátedra en la escuela neoplatónica, recibía a alumnos de todo el mundo mediterráneo. Algunos de ellos llegarían a ser figuras clave del poder imperial. ¿Una mujer asesorando a hombres de Estado? Sí, en pleno siglo V. Entre ellos, Orestes, el prefecto romano de Egipto. Orestes era cristiano, pero también político. Y sabía que la inteligencia de Hipatia era un activo en medio de la tensión creciente entre su gobierno y la autoridad eclesiástica local. Porque Alejandría ya no era solo un foco cultural. Era un campo de batalla ideológico. El nuevo patriarca de la ciudad, Cirilo, buscaba consolidar el poder de la Iglesia. Su ascenso,
marcado por la expulsión de judíos y choques violentos con grupos paganos, había encendido las calles. Y entre Cirilo y Orestes, entre la cruz y el cetro, Hipatia representaba otra cosa: el logos, el pensamiento, el equilibrio que no servía a ninguno. No tomaba partido, no predicaba, pero su sola presencia cuestionaba a ambos bandos. Era pagana, sí, pero no religiosa. Era libre, sí, pero no rebelde. Y ese matiz, para una ciudad que se partía en blanco y negro, era intolerable. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Hipatia controlaba a Orestes, que era bruja, que usaba hechizos. Otros, que impedía la reconciliación entre el poder civil y la iglesia. Falsedades, sí, pero en tiempos de agitación, las mentiras son más útiles que la verdad. Y así, la voz más sabia de Alejandría empezó a incomodar. No por lo que decía, sino por lo que representaba. Un orden antiguo. Una luz que no encajaba en los nuevos templos. Una mujer que no pedía permiso para pensar. Y mientras algunos la veneraban como maestra, otros empezaron a verla como enemigo. La ciudad que un día la aplaudió, empezaba a levantar piedras. Alejandría ya no era la misma. Y Hipatia tampoco podía serlo. En el año 414, el conflicto entre Orestes y Cirilo se volvió abierto. Choques callejeros, manifiestos, multitudes armadas de odio. Ya no se discutía quién tenía razón, sino quién podía imponerla. El poder religioso crecía, y con él, su intolerancia hacia todo lo que no se alineara con la nueva ortodoxia. Hipatia, sin proponérselo, quedó en medio. Los templos paganos estaban siendo cerrados o destruidos. Los filósofos eran vistos con sospecha. El saber clásico comenzaba a considerarse impuro, incluso peligroso. Y ahí estaba ella, enseñando geometría, explicando el sistema planetario de Ptolomeo, hablando de ética, de razón, de libertad intelectual. Un anacronismo andante, pero más aún, una amenaza silenciosa, porque no atacaba, no agitaba, no conspiraba, solo seguía enseñando. Y a veces, eso es más subversivo que un discurso. Su relación con Orestes, aunque intelectual, fue utilizada como excusa. Cirilo y sus seguidores, especialmente una facción radical llamada los parabolanos, comenzaron a difundir una narrativa peligrosa. Hipatia era la causa de la división. Hipatia impedía la paz. Hipatia debía ser silenciada. En las calles, la tensión se transformó en miedo. Muchos discípulos dejaron de asistir a sus clases. Algunos partieron de la ciudad. Pero ella se quedó. Sabía el riesgo. Sabía que había cruzado una línea invisible. La línea donde pensar ya era pecado. No dejó de caminar. No dejó de enseñar. Y eso fue lo que la condenó. Porque en las sombras de los templos, no solo se rezaba, se planificaba. Y mientras el pueblo veía en ella una mujer sabia, otros comenzaban a verla como el rostro de un mundo que debía desaparecer. Año 415. Alejandría está herida. La tensión entre poder civil y poder religioso ya no es un rumor. Es un hecho visible en cada calle, en cada templo, en cada silencio. Orestes, el prefecto, ha perdido el control. Cirilo, el patriarca, lo ha ganado. Y entre ambos, una figura brilla, demasiado. Hipatia, una mujer que sigue enseñando, sigue pensando, sigue caminando libre en una ciudad que ya no tolera la libertad. Hasta que un día, esa luz incomoda demasiado. Y alguien decide apagarla. Una multitud la intercepta. No porque haya hecho daño. No porque haya alzado la voz. Sino porque existía. Y su existencia era una afrenta al nuevo orden. No hubo juicio. No hubo defensa. Solo el rugido de quienes, en lugar de argumentos, llevaban odio. Lo que ocurrió ese día ha sido contado de muchas formas. Pero todas coinciden en una verdad. Alejandría perdió algo irreemplazable. No solo a una filósofa. Perdió la última presencia del espíritu antiguo. La última maestra que se atrevía a enseñar en una época de dogmas. Su legado fue silenciado.
sus obras, eliminadas. Su nombre, durante siglos, apenas mencionado. Pero el pensamiento no se borra con violencia. Ni el respeto se impone con miedo. Ni la historia puede callarse para siempre. Porque el crimen contra Hipatia no fue solo físico. Fue simbólico. Fue el momento en que una civilización eligió dejar de escuchar a quienes pensaban diferente. Y aunque su voz fue silenciada, sus ideas sobrevivieron. En cada discípulo. En cada pregunta que no se rindió. En cada rincón del mundo donde el saber siguió resistiendo. Y así, Hipatia no desapareció. Se convirtió en símbolo. En advertencia. En semilla. Una semilla que, siglos después, volvería a florecer. Con el paso de los siglos, Alejandría cambió su rostro, sus templos, su lengua y su fe. Y en medio de esos cambios, el nombre de Hipatia se desvaneció, como el último vestigio de una era que eligió ser olvidada. Durante mucho tiempo, nadie habló de ella. No se la recordaba en las crónicas oficiales, ni en los altares, ni siquiera en las bibliotecas que sobrevivieron al tiempo. Era como si el mundo hubiese hecho un esfuerzo deliberado por borrar no solo su voz, sino lo que representaba. Y sin embargo, no todo desapareció. Porque algunas ideas no mueren. Simplemente esperan. Y algunas historias, aunque silenciadas, encuentran la manera de resonar en quienes aún saben escuchar. Hipatia no fue convertida en heroína de inmediato. No tuvo monumentos, ni mármol tallado, ni versos en su honor. Lo que tuvo fue algo más profundo. Un eco que siguió viajando a través de los siglos, oculto en manuscritos dispersos, en susurros filosóficos, en la memoria de aquellos pocos que se atrevieron a mantener viva la llama del pensamiento libre. Hoy, más de 1500 años después, su figura ha resurgido. Está presente en libros, en documentales, en estatuas y hasta en el cielo, dando nombre a un asteroide que cruza el firmamento. Pero su verdadero legado no se mide en homenajes, sino en la inspiración que sigue provocando. Cada vez que alguien enseña sin miedo, cada vez que una mujer entra a un laboratorio, a una aula o a una cátedra sabiendo que su voz importa, cada vez que una persona decide cuestionar, razonar o comprender, la historia de Hipatia vuelve a latir. No fue solo la última filósofa de la antigüedad clásica. Fue un símbolo de lo que se pierde cuando el miedo vence a la razón. Y también, de lo que aún puede recuperarse cuando el pensamiento encuentra valor para alzarse de nuevo. Su muerte fue una tragedia, sí. Pero su vida fue una promesa. Una promesa de que la verdad no desaparece, aunque la intenten silenciar. De que el saber no puede arder del todo. Y de que mientras alguien recuerde a Hipatia no como víctima, sino como maestra, el eco de su voz seguirá encontrando caminos en este mundo que, aunque a veces parezca haber olvidado, sigue necesitando pensar. Si esta historia te ha llegado, no la dejes en el olvido. Dale like, comenta tu opinión y suscríbete para seguir descubriendo las voces que aún resuenan entre las ruinas del tiempo.